Bienvenidos al mini de Braille. Esperemos que sea mini esta vez. Pero en esta ocasión quiero hablar, mejor dicho, quiero romper la regla del club de la pelea. Voy a hablar del club de la pelea. Empezando por mi opinión personal, no pienso que sea mala. Está muy bien hecha la película, pero en lo personal no me gustó. No me gustó por mi experiencia personal debido a que, pues, como estudié psicología y conozco los procesos que se llevan al cabo en el cerebro durante la etapa del sueño, pues se me spoileó ahí desde el principio gran parte de la película. Más bien, el plot twist final del que todos hablaban pero nadie spoileaba, se me arruinó ahí por completo. Dije, creo que ya veo por dónde va, porque desde el principio el personaje de Edward Norton menciona que tiene insomnio crónico y no puede dormir. Pero a lo largo de la película hay varios indicios de que el personaje de el señor Brad Pitt es totalmente imaginado. No lo ves venir muchas veces, hasta te lo cuestionas, pero cuando conoces la situación que puede pasar una persona que sufre de la privación del sueño, pues se te arruina esa gran sorpresa, ¿no? Y eso fue lo que hizo que no me gustara la película. Porque toda esta imaginación desbordada y todo este discurso de salir de la Matrix y todo este rollo de la corrupción de la sociedad, llega un punto en el que pierde valor por el simplemente porque simplemente no sabes si el sujeto está bien, si está soñando, si es una ensoñación, si está despierto. O sea, no sabes en qué estado está este sujeto, ¿no? Y ahí es donde se me quebró toda la película para mí. Entiendo que si no sabes de esto, pues la disfrutas. Y es una sorpresa. Para mí no. A pesar de que yo no tuve ningún spoiler de ella. Caso contrario, aunque yo ya sabía el final de Sexto Sentido, el saber el final como que me hizo encontrar las pistas sin saber que habían pistas, cosa que nadie me había dicho que habían pistas a lo largo de la película. Pero ¿por qué digo que voy a romper la regla? Porque quiero hacer una reflexión más que hablar de la película en sí, que ya lo hice. Es esta idea que hay detrás de no se habla del club. Y pues al menos aquí en México hay una frase muy común que es no se habla de política, no se habla de religión, no se habla de fútbol. Yo crecí preguntándome muchas veces en el punto específico, ¿por qué el fútbol no? Se me hace muy tonto, ¿no? Al fin y al cabo, pues a mí no me gustaba el fútbol, o sea, sí lo jugaba por convivir, porque por hacer ejercicio con mis amigos, pero no era alguien que viviera jugando fútbol o consumiendo fútbol. Es más, para mí el fútbol se acabó el día que vi que la sub-17, la selección mexicana ganó el mundial de la sub-17 ante Brasil. Para mí eso fue, ya tenemos un mundial, me vale si son los grandes, si son los chicos, tenemos un mundial, para mí se me acabó el fútbol, vámonos. Pero creciendo y viendo otras cuestiones me di cuenta que no es solo una cuestión del fútbol o la religión o la política, sino que lo tenemos muy inmerso en nuestra cultura en general.
Por ejemplo, soy alguien que le encanta la lucha libre, pero aquí en México, por lo regular, sobre todo en el centro, que es donde más populares podríamos decir, hay dos grandes facciones, el que es fan de AAA y el que es fan del Consejo Mundial. Para los que igual crecimos con videojuegos o que nos gustan los videojuegos, tenemos esta famosa disputa entre las diferentes empresas, ¿no? La conocidísima guerra de consolas. Que en lo personal se me hace una tontería, porque si te casas con una marca y muchas veces no te das la oportunidad de disfrutar de la otra marca. Y podemos seguir poniendo ejemplos, Pepsi contra Coca, Nintendo contra Nickelodeon, TV Azteca contra Televisa, Los Caballeros del Zodiaco Dragon Ball. ¿Cuál de los tres grandes el shonen te gusta más? Naruto, One Piece, Bleach, Silent Hill o Resident Evil, Freddy o Jason, Alien o Predador. O sea, siempre vamos a estar buscando esto. Si lo hacemos de una manera sana, pues podemos hasta hacer chistes y divertirnos bien. El problema es que se nos ha enseñado que son temas de los que no se hablan. Y el problema de que muchas veces no se hablan, entramos en cuestiones muy tóxicas y perjudiciales a nivel social, muy feas. Por ejemplo, aquí en fútbol, en México ha llegado al punto en el que ha escalado a nivel internacional, en donde la FIFA ha prohibido que la tribuna mexicana use sus cánticos durante los partidos. O sea, nos hemos vuelto tan tóxicos que no estamos viendo algo que debería de ser divertido y sano, este, se ha vuelto hasta peligroso. Hace unos años, no recuerdo el estado, hubo un incidente donde terminó en golpes el partido, a tal grado que habían padres de familia que le quitaban la playera a sus hijos para que no los atacaran la tribuna del equipo contrario solo por tener la camiseta de su equipo. O sea, a ese punto hemos llegado y por eso digo que sí se debe de hablar hasta de lo más tonto que es el fútbol, porque si así está en fútbol, que es muy importante, imagínate con política en donde muchas veces ni siquiera el supuesto beneficio que debería de haber por votar por X o Y partido nunca llega, solamente se queda en un número estadístico que presumen ellos en cada campaña, que muchas veces es manipulación de una verdad y que realmente no resolvió nada. Y a ese nivel hemos llegado. Y para dejar de lado, porque pues el punto no es hablar de fútbol todo el video, es hacer esta reflexión. Y digo en fútbol porque ahorita tocaré un poco de política y religión, pero en cuestión de fútbol, quiero recomendar un podcast en específico, un capítulo de un podcast que no estoy seguro si está en YouTube. Si está en YouTube, les dejaré el enlace en la descripción. Si no está, pues tendríamos que buscar el enlace de Podimo. Pero el podcast se llama Herejes el Podcast. Y su capítulo donde habla sobre el fútbol es muy interesante sobre la cultura que hay de fútbol en Argentina y que
Pues si aquí en México lo vemos feo, en Argentina llega un punto en el que llega a ser hasta prácticamente una cuestión realmente delicada. Mire, el capítulo, ya lo encontré, se llama Del amor por el fútbol al fanatismo y es el capítulo 26. Estaré dejando el link en los este en la descripción del video para que vayan y lo visiten. El punto es reflexionar sobre la importancia de hablar de los temas que se nos dicen que no se habla. Ahora, saltando un poco la religión, quisiera recalcar algo. En lo personal, a mí me da igual si eres ateo, judío, musulmán, shintoísta, incluso si eres de los que se autoproclaman parte de la religión Jedi, ¿no? Si eres jedista, que en algunos países es reconocido como religión. El punto aquí no es criticar lo que crees. Aquí el punto es que tú te cuestiones qué tanto te está ayudando. Con ayudar me refiero al simplemente yo necesito un respiro, necesito sentirme bien, voy a la iglesia, a misa, a oración, no sé qué religión practiques, voy, allá me siento bien y tan puedo seguir con mi vida porque encontré el consuelo que necesitaba. Pero si esa religión o congregación a la que vas te empieza a poner peros, no puedes escuchar X tipo de música, no puedes ver películas de terror porque he visto ese tipo de conductas con algunos familiares que son cristianos, no sé de qué iglesia, porque hay muchas religiones cristianas, no sé exactamente cuál, pero dicen es que terror, pero para ellos el terror solamente es el exorcista y que los fantasmas y los demonios, cuando realmente el terror abarca muchos subgéneros. Y por ejemplo, le pones una de vampiros, para ellos no es terror y lo pueden ver, pero no pueden ver una del exorcista o el conjuro, por ejemplo. ¿Sí me explico? O sea, cuando hay este grado de, no de ignorancia por parte de quien lo practica, sino que realmente te empiezan a poner límites. No puedes consumir terror, no puedes escuchar este tipo de música, no puedes vestirte de X manera, no puedes hablarle a X tipo de persona, no puedes tatuarte, no puedes ir al doctor, no puedes tener transfusiones de sangre. O sea, cuando te empiezan a poner peros de que no puedes hacer X o Y cosa, que es totalmente sano y positivo, bye bye. Yo te recomiendo déjalo porque es una secta y en algún momento te van a empezar hasta prohibir trabajar. Sonará exagerado, pero se los pongo así de fácil. En Michoacán hay un grupo religioso llamado la Nueva Jerusalén, donde los niños no pueden jugar fútbol porque según ellos la tierra es plana. Dirán que tiene que ver. Pues como para ellos la tierra es plana, el jugar fútbol, como el balón o la pelota es redonda, legitiman la figura esférica de la tierra. Y para ellos es ir en contra de la creencia de que la tierra es plana, por lo tanto no pueden jugar fútbol, no pueden jugar con nada que sea redondo. Ese es un ejemplo muy tonto y muy rebuscado,
de ellos. Pero si nos vamos a uno más extremo y muy delicado, es el de los testigos de Jehová, que no se pueden hacer transfusiones de sangre. Ese es otro ejemplo muy, muy, muy conocido. Y si tu doctrina, tu religión, el pastor te empiezan a decir, no vayas con el psicólogo, no vayas con el médico, o sea, cuando te empiezan a delimitar en tu acción, cuando tú necesitas una ayuda específica, no, basta. Puede ser riesgoso y hasta peligroso. Y no es juego, es en serio. Por eso es que hay mucha gente que pueden conocer ustedes que están en la religión y están por compromiso y pueden estar hasta cierto punto bien. Yo tengo el caso de un amigo que es mormón, no estoy seguro si mormón mormón o mormón de los últimos, de los santos de los últimos días, pero cuando él me cuenta sobre las prácticas que llevan a cabo, dices, wow, es como la iglesia católica, van, oran y ya. Tal vez tienen lo del servicio, que es trabajo comunitario, que tal vez no todos los católicos lo hacen, pero él dice, yo lo hago porque le hace sentir bien a mi mamá. Lo hago para darle un gusto, para convivir con ella. Ok, está bien, pero a él no le molesta porque es un día que va. Pero de eso a que te digan, ah, ya no puedes ver X cosa, ya no puedes escuchar X cosa, no puedes hacer eso, no puedes... Cuando te empiezan a prohibir cosas simples, que aquí cabe aclarar, en la cuestión de los judíos es un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque si bien los judíos son una religión, en parte, también son una cultura, es uno de los pueblos, por así decirlo, más antiguos del mundo, que sí se han ido mezclando con otras culturas y otras comunidades a lo largo de la historia. Pero de que ellos no puedan comer puerco, hay unos que incluso ya llegaron al nivel en el que su cuerpo reacciona mal al puerco. Y dirán, qué exagerado. No. Yo en algún momento estuve trabajando en este, una tienda de conveniencia. Mi jefa era judía, se casó con un católico. Él es de esos judíos, que por ejemplo los judíos, todos los englobamos en, ah, son judíos y ya. No, los judíos van desde el judío ortodoxo al judío cristiano, que hay judíos que creen que Jesús es real y si es hijo de Dios. Pero dentro de esos dos límites hay una alta gama de o niveles de creencia y cómo practican esa creencia. Está desde el judío ortodoxo que se viste todo de negro y no usa colores porque no puede ser vanidoso, hasta está el judío cristiano que cree en Jesús y se viste como sea, pero no practica el Halloween. ¿Sí me explico? Aunque saben que no es el diablo, pero no lo practican porque no es suyo. Bueno, esta señora que era mi jefa, yo vivo en Yucatán. Hay algo, hay un guiso muy famoso que se llama cochinita pibil y es muy oloroso. Los domingos llegaba su marido a escondidas, entre comillas, se escapaba con los hijos a la tienda a desayunar su torta de cochinita porque como es muy apestoso, ella solo con oler el puerco se ponía mal, no en serio, no era de que no me gusta y fuchila, no, realmente empezaba a vomitar.
Y averiguando he escuchado de gente que incluso solo con comerlo no le cayó ya, o sea, no pueden comer puerco porque de alguna manera toda su vida sin comerlo, y incluso en algunos casos hasta generacionalmente, su cuerpo no lo digiere bien. Dirán, qué exagerado. No, llega un punto en el que el cuerpo se acostumbra a X y cosa, y si se sigue produciendo generación tras generación, eso se convierte en información genética que se hereda. Relacionado a esto, un dato curioso. Aquí en México se ha descubierto que es probable que buena parte de la población de México genéticamente sea, no sea, está predispuesta a ser adicta al alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Se ha consumido alcohol por tantas generaciones aquí en México que hay gente que aún sin problemas, o sea, comúnmente el alcohol o las adicciones son un síntoma de un problema psicológico anterior. Pero en el caso del alcohol aquí en México, es probable que gente que no tenga problemas se vuelva adicta simplemente porque genéticamente está predispuesta y al momento de probarlo queda enganchada. Ese es un dato curioso para que vean cómo puede jugarnos la genética mal, ¿no? Pero antes de desviarnos más, a lo que quiero llegar es, entre religión y religión hay matices. Está muy interesante investigar sobre las religiones, incluso sobre las que ya no existen, cosa que estoy empezando a hacer por un par de historias que estoy elaborando que en un futuro estoy por compartir. Pero más allá de eso, en cuanto ese grupo te empieza a prohibir cosas, no importa todo el tiempo que hayas estado allá, no importa que luego no te hagan sentir bien, en algún lugar va a haber alguien que por lo menos te va a escuchar. Así que si ese grupo empieza a cerrarse o hacer que te cierres al mundo, vete. No es bueno ni para tu salud ni para tu desarrollo. El otro, espérenme, antes de continuar. Esto tomando en cuenta que eres mayor de edad. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque obviamente si eres menor de edad, que espero que no hayan menores de edad escuchando esto, pero como siempre pasa en YouTube, los niños llegan a estos contenidos. Y si eres papá, también del otro lado, si eres papá o mamá y escuchas que tu hijo está escuchando esto, y si ves que alguno de estos factores se le está limitando, piénsalo dos veces en seguir ahí. Salte con tus hijos de ahí. Si eres menor de edad, lo más probable es que tus papás no te escuchen, porque normalmente la educación en Latinoamérica es muy adultocentrista, en donde no se toma en cuenta la voz del niño. Y con voz no me refiero a esta idea distorsionada de que es libre y tiene que aprender a tomar sus decisiones. Sí, pero hay de decisiones a decisiones, que tal vez hablaremos en otro momento. Pero con decisiones, si una cosa es qué color te gusta o qué refresco vamos a tomar hoy, o sea, cosas así de simples, sí, pero no decisiones de, no quiero ir a la escuela, no, entonces no vayas, no. A lo que me refiero es, si tú como papá ves que tu hijo se siente mal, no está bien,
O sea, si ves alguna conducta de malestar en él, pregunta qué tiene. No este discurso o esta idea tonta con la que nos han educado, digo, nos han educado porque eso es muy común en México y por lo que he escuchado en muchas partes de Latinoamérica, eso de, es niño, se le va a pasar, está haciendo berrinche. A veces no sabemos cuándo es berrinche, muchas veces no sabemos cuándo es un malestar real. Les juro que he visto casos, me han contado casos, doctores que he tenido clases o he platicado con doctores sobre casos de, es que no vino a tiempo el papá porque creyó que era un berrinche. No, y el niño tenía una úlcera. ¿Y qué comió? No sé, pero nunca lo checaron. Ese es el problema. O sea, cuando vean un malestar de su hijo, pregunten qué tiene. Invítenlo a compartir lo que tiene, porque muchas veces puede haber algo ahí físico que ponga en riesgo su salud, no solo la mental, sino también la física. Y muchas veces estas cuestiones de no consuman esto, no se vacunen, no, todas esas cosas, en cuanto se metan con cuestión de salud, estos grupos déjenlos. Y ya en la cuestión política, bueno, antes de saltar a la cuestión política, si les está gustando el contenido, no se olviden de dar like, comentar qué les pareció el tema. Si piensan que divago mucho o que de repente doy ejemplos y del ejemplo igual debrayo mucho, por eso se llama debraye el contenido. Se supone que iba a ser mini, ya vieron que no fue mini. Pues también coméntenlo y buscaré la manera de ser más concreto. Denle like si les gustó. Este, no olviden darle a la campanita. Y ahora sí, pasando a la política. La cuestión de política, trataré de no abordar mucho política porque no soy experto. Sí, a veces medio le entro, pero la política es muy compleja. Y a veces la política nos pasa de, ¿cómo les explico? Nos pasa de una manera muy fea el, los resultados. O sea, en un principio se supone que buscamos, que cuando votamos buscamos que mejore la situación. Pero a diferencia de lo que creemos o pensamos o se nos ha dicho, muchas veces no estamos votando por la propuesta. Casi siempre votamos por la persona. O cuántos no, las elecciones, no las de ahorita, sino las de hace 4 años, 6 años, perdón. Dígame cuántos de ustedes no escucharon esta frase de siempre nos van a robar y nos han robado los de siempre, ya hay que darle chance a otro que robe. ¿Cuántos de ustedes no escucharon esa frase durante la época de votación, de campaña, cuando iban al Oxxo, cuando iban a la farmacia, cuando iban a cualquier lugar público y se hablaba de política o escuchaban que alguien hablaba de política? Por lo menos una persona decía eso. Y tristemente es en lo que ha degenerado nuestra política en Latinoamérica. Digo, tal vez más aquí en México, quiero aseverar, porque no estoy seguro de cómo se halla en otros países, pero por lo que he escuchado, es un sentimiento muy compartido en Latinoamérica. Y muchas veces sí nos dejamos llevar por la cuestión de, es que este lo conozco más. Por ejemplo, aquí en México, ¿cuántos
candidatos, no han escuchado de candidatos que, trae buena propuesta, sabe de lo que habla, sabe qué es, pero ¿cuántos de ellos no se han quedado en el camino justamente por ese pequeño detalle de que no sé quién es, no sé de dónde viene, si están entendiendo a dónde va esto? Muchas veces creemos que al hablar de los temas es solo la punta del iceberg que conocemos. ¿Cómo será tu religión? ¿Cuántas cosas llegué hasta tocar cuestiones de genética y de historia solo por mencionar a los judíos? ¿Sí me explico? ¿Cuánto no hablé de psicología y de salud? Que según yo no quiero tocar temas de mi profesión o no quiero profundizar en ellos porque se supone que no es el punto del canal, pero al final de cuentas, si se dan cuenta cómo está entrelazado todo. Y por eso la importancia de quitarse esa idea del club de la pelea, de no se habla del club, porque básicamente esa es nuestra educación bueno, al menos aquí en México. No se habla de esto. Y si no, y si no quieren en su casa hablar de eso, si no saben por quién votar, si no saben cómo decirle a sus papás que quieren cambiarse de religión o quieren simplemente dejar de ir a la iglesia, pues hay muchos contenidos que les pueden ayudar a darse una luz en estos temas de muchos canales. Y lo que hice hace unos minutos sobre la recomendación del capítulo de herejes es para que hagamos comunidad en cuestión de, ok, hablé de este tema, pero acá hablan un poco más, profundizan más, saben más. Les dejo esta recomendación. No con el fin de hacer comercial otros contenidos, porque incluso les recomendaré tal vez un libro que tal vez no puedan conseguir o lo mencione, hable de alguna canción, de algún disco, algún videojuego, alguna serie, algún anime. Ese es el punto. Ya tocamos X tema, ahora ustedes. No es obligación, pero si ustedes dicen, me llamó la atención tal tema y yo escuché o vi tal cosa, dejo el link para que pues expanda esto, digo, mira, yo oí esto no me parece, o yo pensaba esto porque escuché eso, y posiblemente que quiere decir que no que yo esté mal o que tú estés bien, o al contrario, sino que tal vez el rompecabezas siga siendo más grande. Y en el mismo sentido que hablé de fútbol, no recuerdo el nombre del documental, una vez un documental viajando en camión, donde hablaba de la historia del mundial, de México en el mundial, pero había un fragmento que me llamó la atención, toda la situación del 1968, me parece, toda la tensión política que se vivió tanto para el mundial y las olimpiadas de esa época, debido a la matanza de Tlatelolco. Y dirán, wow, no tiene mucho que ver. No, sí tiene mucho que ver, porque incluso hubieron países donde le prohibía a sus atletas venir a participar a México, porque decían los mismos presidentes de esos países, decían, si mataron hacia sus estudiantes, ¿qué harán con las visitas? Y no dejaban venir a los atletas. Eso es lo que quiero llegar, o sea, que intentemos armar el rompecabezas de muchas cosas, porque muchas veces, le digo rompecabezas porque al escuchar este podcast, que es herejes, empecé a armar el rompecabezas. Y de repente escuchaba otra cosa de leyendas. Y de repente veía una nota en las noticias. Y de repente algo que estoy estudiando en la carrera.
bueno, ya no en la carrera, o me acordé de algo que estudié en la carrera, o algo que vi en la prepa, o algo que me contó un abuelo, o hubo un tiempo que que transcribía audios para ayudar a gente con sus libros. Una vez me tocó hablar sobre un hecho llamado el Antimilagro en Puebla, que tiene que ver mucho con el 68. Y ahí encontré otro fragmento de lo que pasó del 68. Y luego cómo eso lo terminé conectando con otros eventos históricos que ocurrieron alrededor del mundo durante el 68. Fue así como que, wow, todo está tan conectado, incluso el hecho de que hoy en día algo tan estúpido o tan tonto que dijo el mismo Latin Lover, que parece tonto pero no, que dice, veo muchas superestrellas, pero ya ningún ídolo en la lucha libre. ¿Ustedes se han preguntado cuál es el último ídolo que hubo en México? ¿El último ídolo de Estados Unidos? Se los voy a decir. Fueron John Cena y Místico. Y no han vuelto a ver ídolos. Posiblemente el próximo gran ídolo que que todos quieren es Cody Rhodes en Estados Unidos. Pero aquí en México no hay ídolo. Después hablaré de ello. Pero esto tiene que ver más con una cuestión externa a la lucha libre, una cuestión social. Y ya se estarán imaginando que tiene que ver el Internet. Y sí, pero luego hablaremos de eso. Pero así vemos cómo todo se relaciona y vemos cómo cosas que creemos tan separadas realmente están más unidas y más entrelazadas de lo que parecen. Algo tan tonto, tan superficial como que el único anime de larga duración que existe hoy en día es One Piece. Bueno, al menos en el mainstream, porque tengo entendido que hay uno o dos son mucho más viejos, pero no mueven o no son tan comerciales como los One Piece. Pero es el único hoy en día. Todos los demás son animes de temporada, o sea, están seccionados como si fueran series gringas. Y entiendo que se debe a una cuestión de mercado porque ya están compitiendo a nivel internacional. Y eso ya no tiene que ver tanto solo con Japón, sino con que vieron que les convenía a tal grado de que, no sé si lo han notado, hay una cantidad de capítulos, un cierto nivel de impacto mediático que deben de tener en un rango específico para que lancen una película. Y pues de eso se va a tratar el canal, así que dejen sus comentarios, si se les ocurre algo, si quieren que profundice en algún tema o intente profundizar, pues aquí estaré, esperando, leyendo sus comentarios. Si quieren saludos, pues ahí los estaré saludando. Y hasta la próxima. No olviden que el camino de la excelencia es difícil y no he hecho más que iniciar. No es cierto. Mal chiste sobre cierto creador de contenido. Sellaré malos chistes sobre malos contenidos. Tal vez algunos buenos, porque la neta soy sobrino de Jack. Y como buen chilango suelo piratearme algunas frases para hacer chistes. Hasta la próxima.